Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y el día de hoy pues vamos a continuar con nuestras clases, vamos a revisar el tema de respiración celular, continuando en lo que es la parte de metabolismo. Te acordarás que la última vez cuando hicimos el tema de fotosíntesis, en la fotosíntesis lo que vimos pues era utilizar moléculas inorgánicas, caso de la glucosa, caso del dióxido de carbono, caso del agua, para poder formar una molécula orgánica que es la glucosa. Entonces, utilizamos bimoléculas, utilizamos elementos simples, moléculas simples, para formar moléculas mucho más complejas, en este caso moléculas orgánicas como la glucosa. Y durante el proceso de fotosíntesis, específicamente en la fase oscura, se llegaba a obtener las moléculas energéticas que nosotros necesitábamos, que era la glucosa. No solamente eso, se formaban pues ácidos grasos, se formaban también aminoácidos, entre otros. Pero nos quedamos con la glucosa. Ese proceso habíamos mencionado que era un proceso de tipo anabólico porque construía, era un proceso de tipo endergónico porque absorbía energía y pues era la forma como la molécula de agua se rompía, ¿no? En la fotólisis se estaba oxidando se estaba reduciendo, perdón, la molécula de dióxido de carbono para convertirse en glucosa. La glucosa se reducía y la molécula de agua se estaba oxidando. A partir de la molécula de agua se obtenía el oxígeno y a partir de la molécula de dióxido de carbono se obtiene la glucosa. Eso era lo que teníamos. Pero hoy vamos a realizar el proceso inverso. Hoy vamos a partir de la glucosa y esta glucosita la convertiremos pues en dióxido de carbono, la convertiremos en agua para poder hacer el proceso de respiración celular. Un proceso inverso a lo que es la fotosíntesis, inverso en el sentido de que va en sentido opuesto a lo que vimos para la fotosíntesis. O sea, ya no construye, sino degrada la parte de la respiración celular. Y la respiración celular ya no se considera anabólica, sino se considera catabólica. Y por ser catabólica, se va a encargar de liberar energía. ¿Sí? Va a liberar energía en el proceso. Y convertirá a esta molécula compleja en moléculas mucho más sencillas. Ahora tú dirás, pero profe, ¿para qué es importante la respiración? La respiración, junto con la fotosíntesis, son procesos que mantienen con vida el planeta. Si no hubiese fotosíntesis, no habría alimento, no habría glucosa. Si no habría respiración celular, no podríamos obtener energía a partir de esa glucosa y tampoco se podría pues liberar energía para nuestras actividades diarias. Tócate, ¿no? Calientito. Ese calor que tú tienes, esa temperatura que tú tienes, la energía para yo poderte hablar en este momento, para que tú me puedas escuchar, estar pensando en este momento, estar escribiendo, esa energía se debe a la respiración celular. Cuando tú respiras, ese oxígeno que está ingresando ahorita a mis células es como una especie de asaltante, se va a encargar de oxidar a la molécula de glucosa y lo que hace es asaltarla, como te decía, para quitarle sus moneditas, las moneditas energéticas que vienen a ser pues la molécula del ATP. Y al quitarle estas moneditas energéticas, la glucosa no pierde, te acordarás, 36 o 38 moneditas, que es lo que la glucosa tiene. Y yo debo el día de hoy, al ir degradando la glucosa en diversos procesos, llegar al final y poder obtener esos 36 o 38 moneditas de ATP. Eso es lo que yo tengo que formar el día de hoy y con eso entonces empezamos. A partir de una glucosa debemos de obtener 36 o 38 moneditas de ATP. Eso va a ser lo último. Y ese ATP lo utilizamos para nuestras reacciones de nuestra actividad y para mantener nuestra temperatura. Entonces empezaremos de ahí. Mira que la respiración entonces es un proceso importante para nuestra vida. Entonces ponemos por acá, chicos, el tema de hoy es respiración. ¿Ya? Hablaremos de la respiración. Ahí mira, respiración celular. Ya, muy bien, entonces vamos a ver el proceso de respiración celular. Ese es el tema de hoy, muchachos, y es el tema con el cual nosotros, vamos a ver la parte pues de, de metabolismo, ¿ya? A ver, entonces continuamos por aquí. Ya, continuamos por acá viendo la parte de respiración. A ver.
Entonces te decía, cuando uno define, vamos a ponerlo por acá para que se vea. Cuando uno define la respiración celular, acá está, no lo había puesto. Ahora sí. Hablamos entonces de la respiración. Ahí mira. Respiración celular. Ahí está. Ahora sí. Te decía, cuando uno se refiere a la respiración celular hemos mencionado que es un proceso opuesto, ¿ya? Es un proceso opuesto a lo que llamamos pues fotosíntesis. Gracias a esta respiración celular nosotros vamos a poder obtener energía. Pero, profe, ¿y cómo vamos a romper a la glucosa? Bueno, la glucosa la vamos a romper, la vamos a ir oxidando de dos maneras. Una, que involucra procesos de tipo aeróbico, o sea, procesos donde participará el oxígeno, y otros procesos donde no participa el oxígeno. Entonces podemos distinguir ya que hay dos tipos de respiración, una aeróbica y una anaeróbica. En esta respiración aeróbica obtenemos mayor cantidad de energía, los 36 o 38 moneditas de ATP, y en el caso de la respiración anaeróbica se obtiene muy poco, se obtiene solamente 2 de ATP. Entonces vamos a iniciar por ahí, ¿correcto? Definimos primero a la respiración celular como un proceso, aquí le ponemos, es un proceso, ya, proceso, ya no es ana, ¿verdad? Es un proceso catabólico, porque se encarga de liberar, de degradar, catabólico, y exergónico. Es un proceso catabólico, es un proceso exergónico, porque libera energía, ¿ya? ¿Está? Que permite, ¿no? Que permite obtener, mira, que permite obtener, ¿cuánto dijimos, te acuerdas? Que permite obtener energía, ¿no? Que permite obtener energía. Vamos a definir la respiración aeróbica, ¿no? Que permite obtener 36 a 38 ATPs, que son las monedas energéticas, a partir de la oxidación, mira, a partir de la oxidación de la glucosa. Esta glucosa se va a oxidar a partir de la oxidación, oxidación de la glucosa. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro trabajo el día de hoy. Tenemos que oxidar a la molécula de glucosa para poder obtener energía. Si nosotros, por ejemplo, lo queremos definir, entonces a este proceso debemos de entender que es un proceso anabólico y catabólico, ¿no? Catabólico, perdón, y exergónico. Ahora, ¿dónde ocurre la respiración celular? La respiración celular, si uno la quiere ver, entonces este proceso se va a dar, vamos a poner aquí, ubicación del proceso. Vamos a poner por aquí, ubicación del proceso. Ahí mira, ubicación del proceso de respiración celular. A ver, ¿dónde se da la respiración? ¿Te acordarás cuando vimos la parte de citología, cuando hablamos de las organelas que tenía la célula? Mencionamos que hay una organela importante en la respiración celular, que es la llamada mitocondria. Gracias a la mitocondria es que la célula puede obtener energía en forma de ATP mediante la respiración celular. Entonces, la organela de este tema es como en fotosíntesis era el cloroplasto, en la respiración va a ser la mitocondria. Son organelas importantes cada una, ¿no? Organela bimembranosa, organela de doble membrana, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos pues a este proceso. Ahora vamos a poner entonces acá la ubicación. Pero la mitocondria, ojo, la mitocondria es solamente la organela que abarca el segundo proceso. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a dibujar, mira, vamos a dibujar este cuadradito de acá, ¿ya? Y este cuadradito pues va a representar a la célula, ¿no? Ahí.
cuadradito, ahí mira, cuadradito representa a la célula. Fíjate, mira. Cuadradito representa, ahí mira, cuadradito representa la célula. Entonces, como cuadradito representa a nuestra celulita, vamos a ubicar aquí en la celulita. Mira. Esta celulita, ¿te acuerdas que tiene su citoplasma? Entonces, en el citoplasma de la célula estaba el famoso citosol. Y entonces, en este citosol se lleva a cabo lo que llamamos la parte anaeróbica de la respiración celular. Profe, ¿cómo es eso de una respiración anaeróbica? No hay participación de oxígeno todavía. Entonces, la molécula de glucosa va a ingresar aquí, ¿ya? Cuando la molécula de glucosa ingresa aquí a la celulita, esta célula se va a encargar de irla degradando, ¿ok? Pero ahora debemos recordar que la glucosa, ¿cuántas moléculas de carbono tenía la glucosa, recuerdas? La glucosa es una ¿qué? Es una hexosa. Como la glucosa es una hexosa, entonces definimos, mira por aquí, vamos a ponerla con bolitas de colores, de color negrito. Mira, estas bolitas, todo esto será mi glucosa. Mira. Esta viene a ser mi molécula de glucosa. Esto es lo que formamos la última vez, ¿te acuerdas? 3, 4, ahí 5 y por acá 6. Esa es mi molécula de glucosa. Ahí está, una hexosa, una molécula de 6 átomos de carbono. Entonces, esta glucosita ingresa aquí a la célula, ¿no? Ahí mira, ingresa a la celulita, y al momento de ingresar a la celulita, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Esta glucosita, ahí mira, esta es mi glucosa, esta glucosa se va a degradar. ¿En dónde? En una zona que se conoce con el nombre de citosol. Entonces le voy a poner por aquí, miren. Aquí en el citosol, ¿ya? Aquí, esto de aquí de la celulita, se va a llamar el citosol, ¿ya? Una parte del citoplasma donde ocurrían sus reacciones químicas. Aquí en el citosol se da un proceso llamado, acá le voy a poner hacia afuera, mira. Aquí en el citosol se da un proceso llamado, mira por aquí, aquí se da lo que llamaremos glucólisis. Número 1, se da el proceso de glucólisis. Ahí mira. ¿Ya? Entonces, la glucólisis es el primer proceso para la respiración celular. Aquí se da la glucólisis, se va a degradar la glucosa. Ahora, recuerda que esta glucólisis aquí no necesita, mira, no necesita del oxígeno. O sea, es un proceso de tipo anaeróbico, ¿correcto? Producto de esta glucólisis, muchachos, la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato. Profe, ¿y qué cosa es el piruvato? Cuando la glucólisis inicia, esta glucólisis, ahora lo vamos a ver detallado, la glucólisis lo que hace es esto, degrada a las moléculas de glucosa, mira, en 2 moléculas, cada una de 3 átomos de carbono. Ahí vamos a ponerlo, mira, acá hay una y acá hay otra. Ojo, acá ya están separados, mira, 1, aquí, 2, ahí está. Entonces lo que ocurre es que cada una de estas moléculas de 3 átomos de carbono se va a denominar piruvato. La glucólisis degrada la glucosa, mira, la glucólisis degrada la glucosa en 2 moléculas que se denominan piruvato. O sea, de una glucosa se forman 2 moléculas de un compuesto de 3 átomos de carbono llamado piruvato. 3 carbonos para cada uno. Y entonces este piruvato ahora tiene la decisión, en el sentido, por decirlo así, no tiene la decisión de continuar con la respiración, pero depende de las condiciones que nosotros le demos a nuestras células. Porque este piruvato, ¿ya? Este piruvato que está aquí también en el citosol, si sigue en condiciones anaeróbicas, mira, acá entonces lo voy a poner, si sigue en condiciones anaeróbicas, se realizará un proceso que llamamos, por aquí,
que llamamos, le voy a poner otro color porque es una como ruta alterna, que llamamos fermentación. Mira. En el citosol, si las condiciones siguen de manera anaeróbica, entonces se da un proceso de tipo fermentativo. Aquí se daría lo que es la fermentación. Esto siempre y cuando no haya oxígeno. ¿Sí? Fermentación. Acuérdate, este piruvato se da en fermentación. Acá. Sigue siendo en el citosol. Pero, ¿qué pasaría si el piruvato entonces encuentra condiciones aeróbicas? Entonces, si el piruvato encuentra condiciones aeróbicas, entonces voy a poner otra ruta. Ahora, una ruta donde sí hay oxígeno. Y si hay oxígeno, entonces mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar una pequeña organela por aquí, así. Ahí mira, una pequeña organela alargada que tiene aquí sus partecitas y por aquí la voy a agrandar, mira. Quiere decir que cuando la respiración se vuelve aeróbica, aquí vamos a agrandarla, esta organela cobra importancia porque ahora sí los procesos se van a dar dentro de ella. ¿Y qué organela es esta, profe? Esta organela la voy a poner por acá. Mira, esta organela la pondré por aquí. No es otra cosa que nuestra, a ver acá, no es otra cosa que nuestra, ahí mira, que nuestra mitocondria, fíjate. Ahí la vamos a graficar por acá. Entonces, esta mitocondria, ¿sí? Esta mitocondria va a tener determinadas zonas, a ver, vamos a ponerlo por aquí, así. Mira, ahí. Ahora, así, mira, mira. Va a tener determinadas zonas donde se irá realizando los procesos. Ahí, mira. Vamos a pintarla un poquito para podernos ubicar. Lo que yo voy a poner aquí de rojito, mira, lo que yo voy a ponerle aquí de rojito, así, todo esto. Ahí, mira. Toda esta partecita, ¿ya? Ahí, mira, vamos a diferenciar. En una mitocondria diferenciaremos dos zonas. Diferenciaremos lo que es la llamada matriz mitocondrial y lo que es la cresta mitocondrial. ¿Sí? Esas son las dos zonas que me van a importar el día de hoy. Cuando yo me refiero a la matriz, ¿sí? La matriz, vamos a ponerle por aquí. Ya vamos a ponerle dos colorcitos para diferenciar. Ya vamos a ponerle dos colorcitos. Entonces vamos a pintar por acá, ¿sí? Ya vamos a ponerle dos colorcitos para poderlo diferenciarlo. Aquí uno de verde medio punteadito. Entonces, esta mitocondria, ¿qué cosa tiene? Vamos a diferenciarlo así, ¿ya? Para poderlo entender. Tiene una zona que se denomina matriz. La vamos a poner por aquí. Mira, ahí, esta zona que se denomina la matriz mitocondrial. También se le puede llamar mitosol, ¿no? La matriz mitocondrial, o como también se le llama, o mitosol, ¿ya? Que es importante porque aquí se van a dar dos procesos. En la matriz mitocondrial o mitosol se va a dar el proceso, aquí lo voy a poner, ¿ok? A ver, vamos a darle la numeración para que sea correlativo. Acá era el proceso número 1. El proceso número 2 será el proceso de acetilación. ¿Ya? El proceso 2 será la acetilación. Y el proceso 3 será el tan famoso ciclo de Krebs. ¿Sí? Son los dos procesos que continúan. Entonces, aquí en la matriz mitocondrial, que es lo que hemos punteado de verde para poderlo diferenciar, se da el proceso de acetilación, se da el proceso del ciclo de Krebs. En la matriz mitocondrial de la mitocondria. Acuérdate que esta organela de aquí, ¿ya? Esta organela de aquí es nuestra mitocondria. La organela encargada de realizar la respiración celular aeróbica. Y por eso resaltamos el papel del oxígeno. Como ya hay oxígeno, entonces ahora sí se puede realizar la respiración celular aeróbica. Y las puntitas que uno ha resaltado aquí con otro colorcito, estas puntitas, mira, esas puntitas
se denomina la cresta. Esto es la llamada cresta mitocondrial. Estas crestas mitocondriales van a realizar el cuarto proceso. El cuarto proceso se conoce con el nombre de fosforilación oxidativa. Algunos le llaman cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria, si es que escuchas el término cadena respiratoria, este está formado por una cadena transportadora de electrones y la parte donde se obtiene el ATP, que es la fosforilación oxidativa, que es lo que más se resalta. Entonces, podemos llamarla fosforilación oxidativa a secas y todo bien, porque ahí es donde se obtiene la mayor cantidad de ATP. O podemos decir cadena respiratoria. Pero si tú ves el término cadena respiratoria, recuerda que hay dos momentos. Una cadena transportadora de electrones y una fosforilación oxidativa. Acá voy a utilizar el término que más se usa, que es la llamada fosforilación. Ya se da la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos a la llamada respiración. Entonces, todo esto ya se da con presencia, no te olvides, con presencia del oxígeno. El oxígeno será importante para nuestra celulita y especialmente pues para la mitocondria, ¿no? Cuando ya participe el oxígeno, se habla de una respiración de tipo aeróbica, ¿ya? Cuando se habla de oxígeno, ahí estamos hablando de respiración de tipo aeróbica. Entonces, esta respiración aeróbica, ¿ya? Esta respiración aeróbica es la que más cantidad de ATP, más cantidad de energía en forma de ATP nos va a poder brindar, ¿correcto? Entonces, hasta aquí con respecto a la parte de la ubicación de los procesos para poder entender qué cosa está ocurriendo respecto a nuestra respiración, ¿ok? Ahora, vamos a ir desarrollando uno a uno las etapas, ¿no? Vamos a ver glucólisis, vamos a ver acetilación, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa para poder obtener la mayor cantidad de ATP y también vamos a poder realizar la parte fermentativa, o sea, la parte esta de acá, sin oxígeno, ¿ok? Entonces, iniciamos por acá, viendo cada uno de los procesos, ¿te parece? Vamos a ver en el primer caso el proceso de glucólisis. Entonces, por acá le ponemos número 1, ¿ya? Número 1, hablaremos de la glucólisis. Ahí mira, proceso 1, hablamos de glucólisis. Está. Ya chicos, proceso número 1, hablamos del proceso de glucólisis. Cuando uno se refiere al proceso de glucólisis, a ver aquí, encerramos ahí para resaltar. En la glucólisis lo que debemos entender, así sencillito, es que la glucosa ingresaba a la célula para formar piruvato, ¿sí? Así de simple. Entonces, en el caso de la glucosa, vamos a ponerla por aquí, mira. La glucólisis es un proceso, ¿ya? Es un proceso que forma, ¿ya? Es un proceso que forma dos moléculas de piruvato, ¿ya? Forma dos piruvatos a partir, ¿ya? A partir de una molécula de glucosa. A partir de una molécula de glucosa, ¿ya? De glucosa. Y ojo, lo importante, y forma 2 ATP. Acá lo voy a resaltar con este colorcito. Y forma 2 ATP, ¿ya? 2 ATP netos. Esto es lo que me interesa. 2 ATP netos. Listo. A ver, ¿cómo es esto? Empezamos entonces con la llamada glucólisis, ¿ok? Tengo mi glucosa, a ver, aquí está, mira, tengo mi glucosita, molécula, como habíamos dicho, de 6 átomos de carbono. Ahí está, mira, 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Esta viene a ser mi molécula de glucosa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es mi glucosa. Ahora, esta glucosa, acá le ponemos un nombrecito. Esta glucosa atraviesa una serie de reacciones, muchachos. Son 10 reacciones las que la glucosa tiene que atravesar para poderse convertir en piruvato. Pero estas reacciones nos van a generar la formación, ¿no?, de nuestra molécula de piruvato, como te decía. Pero lo que vamos a resaltar, lo que nos va a interesar ahora, es más que nada los productos que se van a ir dando de esta reacción. No vamos a ir viendo pues las enzimas, porque hay un montón acá de enzimas. Vamos a lo que nos interesa, lo que nos van a preguntar, ¿ok? En el caso de la glucosa, decíamos que esta glucosita se va a convertir en 2 moléculas de piruvato. Y ya está bien. La glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato. 1, 2, 3. Ya tengo un piruvato por acá. Y mi otro piruvato estará por aquí. 1, por aquí 2 y por aquí 3. Ya están mis 2 moléculas de piruvato. Entonces, lo que vamos a tener por aquí, ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esos son mis piruvatos, ¿correcto? Entonces, en este proceso, lo que se va a querer resaltar, acá piruvato, estos son los piruvatos. Ahí está. Ya tengo mis 2 piruvatos, ¿de acuerdo? Son piruvatos, tengo 2 moléculas. Ahora, aquí lo que resaltamos, ¿ya? Lo que resaltamos es esto. De una glucosa se han formado 2 piruvatos. Entonces, en este proceso participa primero energía. Es decir, la misma célula debe invertir energía. Cuando uno dice que debe invertir, es porque va a utilizar su propia energía. Va a tener que utilizar, acá le voy a poner, mira, utiliza 2 ATP. Entonces le voy a poner un menos 2 ATP porque la célula en un principio, para poder ganar energía, invierte su propia energía. Invierte 2 ATP para poder fosforilar a la glucosa. Y entonces esta glucosa se va a ir, como te decía, atravesando diversos procesos. Se va a convertir en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Empieza a convertirse en diversas moléculas para al final llegar a convertirse en piruvato. Pero en lo que se ha gastado con respecto a la energía, gasto 2 para luego ganar 4. Quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es utilizar 2 de ATP, y ahora le pongo la flechita hacia afuera, mira, para poder luego ganar 4 ATP, mira, más 4 ATP. Pero esto es lo que se llama la ganancia bruta. ¿Sí? Se ganan 4 de ATP brutos, chicos. 4 ATP brutos. Y si tú sumas acá, por ejemplo, si tú haces tu, ¿no? Profe, yo gasté 2 y gané 4, entonces en realidad no he ganado 2. No he ganado 4, perdón, he ganado 2. Tengo ganancia de 2 ATP, acá mira, 2 ATP, que se conocen con el nombre de ATP neto. Esta es mi ganancia bruta y esta es mi ganancia neta, ¿sí? Entonces lo que yo he ganado aquí, producto de la energía, producto del ATP, es 2 ATP. Y acuérdate, a lo largo del proceso lo que vamos a hacer es llegar a esta cantidad, llegar a 36 o 38. Ya hemos obtenido los 2 primeros ATP. Ahora, otra cosa que debemos de entender aquí es que también hay un proceso, como igual en la fotosíntesis, procesos redox. Es decir, va a haber participación de coenzimas que ayudarán a que se pueda dar el proceso de respiración celular. Uno de esos procesos viene a ser aquí la participación de una enzima. Acá le voy a poner, mira, esta va a ser nuestra enzima NAD, ¿correcto? Aquí mira, esta enzima la voy a poner así como que entra y que sale. Se llama enzima NAD, participan 2, NAD, así mira, en estado oxidado.
¿ok? En estado oxidado. Entonces, estas enzimas NAD, le pongo con estado ahí oxidado, lo que hacen es ganar hidrógenos. Ganan hidrógenos y ganan electrones. Muy parecido a lo que hizo la enzima NADP en fase luminosa, ¿te acuerdas? Estaba la enzima en estado oxidado, así, ¿no? En estado oxidado, ahora lo voy a trabajar con ella, ¿no? Esta enzima se convertía en ¿qué? Se convertía en NADH. Algunos le ponen NADH2, ¿ya? Puede ser así. Otros le ponen simplemente NADH más H, también así, ¿ya? NADH más H o NADH2. De esta manera debería ser lo correcto, pero por una cuestión práctica lo voy a usar así. Para que tú entiendas que estás ganando aquí 2 electrones y estás ganando 2 hidrógenos, estás ganando 2 protones, ¿ya? Para que se entienda esto, porque al final va a ser importante, pero tú puedes encontrar que acá te dicen así, ¿no? Te dicen NADH más H. Entonces, este NADH más H se refiere a esto, ¿sí? Al NADH2. Entonces, lo que va a hacer esta enzima NAD, ¿qué cosa hace? Gana, mira, gana hidrógenos y se convierte en el NADH2. Se convierte en el NADH más H. Ahora, lo que yo voy a resaltar aquí, chicos, lo que yo voy a resaltar, lo voy a encerrar así en verdecito. Mira, lo que yo voy a encerrar en verdecito, ahí, esto, ¿ya? Lo que yo voy a encerrar aquí en verdecito, esto viene a ser, mira, mira, ahí, esto viene a ser la parte de mis productos. Esto que yo voy resaltando, chicos, tenlo bien en claro, ya al momento de poder ir viendo esta clase, de poder ir resaltándolo y guardándolo. O sea, apúntalo al margen si deseas. Pero ¿por qué? Porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder obtener energía. A lo que voy es que acá ya tengo 2 ATP, 2 de los 36 o 38 que quiero. Pero a lo largo del proceso de respiración celular voy a formar mucho de esto. Voy a formar NADH2. Voy a usar esa palabra, NADH2. Entonces, este NADH2, y hay otro muy semejante a él, que es el FAD, igualito, así como hay NADH2, también habrá un FADH2. Entonces, este de aquí y este de aquí, lo que harán es utilizar justamente esto. Por eso prefiero utilizarlo así para que te quede la idea. Estos hidrógenos ayudarán, muy semejante a lo que pasó en fase luminosa, a que se pueda formar energía, a que se pueda formar ATP. A partir de estos hidrógenos se forma el ATP cuando pasamos a través de una bomba ATP sintetasa. ¿Te acuerdas? La fase luminosa. Igual va a pasar aquí. Estos hidrógenos permitirán obtener energía en forma de ATP. Y para eso los necesito, para poder llegar a mis 36 o 38 ATP. ¿Correcto? Entonces ahí está mi proceso de glucólisis. ¿Listo? Ese es mi proceso de glucólisis. Ahora, habíamos dicho que las moléculas de piruvato podían trabajar en condiciones anaeróbicas y realizar lo que se llama fermentación, o realizar, ¿no?, condiciones aeróbicas, ingresar a la mitocondria y hacer todo esto. Pero vamos a ver primero lo que pasa en condiciones anaeróbicas. Entonces, en condiciones anaeróbicas, acá lo voy a poner, ¿sí? Acá lo voy a poner en condiciones, por aquí mira, este piruvato, entonces va a participar ahora sin oxígeno, ¿ya? Va a participar en condiciones anaeróbicas donde no participa pues nuestro oxígeno, miren, sin oxígeno. Y entonces si participa o no el oxígeno determina lo que se va a dar. Aquí entonces lo que ocurrirá será un proceso llamado de fermentación. Okay, acá lo voy a poner con otro color porque al final mi ruta es esta. Mi ruta importante es esta para obtener mis 36 o 38. Pero vamos a explicar qué pasa en la fermentación. Vamos a hablar aquí de lo que ocurre cuando el piruvato trabaja en condiciones anaeróbicas. Ahí mira, fermentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la fermentación? Cuando hablamos de esto, nosotros lo que estamos haciendo es continuando en condiciones anaeróbicas. Porque la glucólisis, chicos, la glucólisis es también una parte anaeróbica.
Entonces, cuando la glucólisis se da, la glucólisis siempre está en condiciones anaeróbicas, jóvenes. Y cuando termina la glucólisis, si continúo en condiciones anaeróbicas, entonces realizo fermentación. Y si estoy haciendo fermentación es porque estoy sin oxígeno y porque me he quedado en el citosol. Ese piruvato no va a la mitocondria porque no encuentra oxígeno. Lo pongo de esta manera en palabras que tú vas a entender. El piruvato quiere ingresar. ¿Sí? El piruvato quiere ingresar. Y como el piruvato quiere ingresar, necesita oxígeno. Así como tú necesitas conocimiento para ingresar, el piruvato requiere del oxígeno. El oxígeno es el conocimiento. Entonces, como el piruvato tiene oxígeno, ingresa a la mitocondria. Pero si no tiene oxígeno, conocimiento, entonces no ingresa y se queda en el citosol y se fermenta. Se fermenta. Y ahora me vas a entender qué pasa en la fermentación. La fermentación es un proceso que garantiza que nuevamente se pueda formar esto. Que nuevamente se forme el NAD. ¿Por qué? A ver, este NADH2 que se ha formado, ¿sí? Este NADH2 que se ha formado, él, al igual que el piruvato, decía, oye, si hay oxígeno nos vamos a la mitocondria. Él también quiere llegar a la mitocondria. Pero el problema es que este NAD, uno, más adelante veremos, no lo van a aceptar en la mitocondria. Y dos, este NAD quiere ir y como se da cuenta que no hay oxígeno, le echa el pato al piruvato. Piruvato, por tu culpa no hemos llegado a la mitocondria, estamos sin oxígeno. Y entonces este NADH2 está resentido. Y lo que hace es, dice, yo por las puras, yo NAD, ¿no? He venido a transformarme aquí, convirtiéndome en NADH2, me he reducido. Y al final no voy a lograr nada. No. Estos hidrógenos que yo gané, no sé, te los devuelvo. Ya ve tú lo que haces con él. Y entonces en la fermentación hay una reducción del piruvato. Este NADH2 agarra sus dos hidrógenos y se los cede al piruvato. Y el piruvato como que se siente culpable y acepta los hidrógenos del NADH2. Entonces se da la reducción del piruvato para que se regenere el NAD. Estos hidrógenos pasan aquí y quedan nuevamente en la molécula de acá. ¿Para qué? Porque el NAD dice, muy bien, si esta vez no fue, regenero como NAD oxidado, así, y nuevamente participo de la glucólisis. A ver si ahora me formo como NADH2 y si hay condiciones aeróbicas me voy a la mitocondria. ¿Se entiende? Entonces, la fermentación permite, acá le voy a poner, esto permite la reducción, mira, permite la reducción del piruvato, ¿ya? Permite la reducción, ahí le pongo, del piruvato y la regeneración del NAD, ¿sí? Y la regeneración, o sea, se va a oxidar, ¿no? Y la regeneración de la enzima NAD, esto de aquí, para que nuevamente pueda participar de la llamada glucólisis. Y aquí nosotros vamos a ver que hay dos tipos, de fermentación, ¿no? Esta fermentación, de acuerdo al tipo de célula, porque hay dos tipos de fermentación, muchachos, de acuerdo al tipo de célula podemos llamarla así. A ver, vamos a ponerlo por acá. Mira, vamos a ponerlo de esta manera. A ver, aquí a la mitad. Ahí. Entonces vamos a tener dos tipos de fermentación. En realidad hay varios tipos de fermentación, chicos. Lo que pasa es que utilizamos las dos más comerciales desde el punto de vista, uno industrial y dos también para admisión, ¿no? Tenemos la fermentación de tipo láctica, uno. Ahí mira, la fermentación de tipo láctica. Y tenemos pues la fermentación de tipo alcohólica. ¿Ya, profe? ¿Me suena esa alcohólica? Sí, seguramente te suena. Ahí está. Entonces, ¿cómo se da esto? Este piruvato va a aceptar los hidrógenos del NADH2, se va a reducir y se va a convertir en dos cosas. O se convierte en ácido láctico, llamado también lactato, o se convierte en etanol. Cualquiera de los dos. Pero esto depende del tipo de célula en el cual se encuentre. O sea, todo ocurre en el citosol siempre. Pero ¿en el citosol de qué células?
Entonces vamos a ponerlo aquí, mira. En la fermentación láctica, esto ocurre en bacterias, por ejemplo. Mira. Esto ocurre en bacterias, ¿sí? Hay un tipo de bacterias muy especiales llamados los lactobacilos. Esos lactobacilos, ¿sí? Esos lactobacilos son los encargados de realizar esto, fermentación láctica. Y tú te acordarás seguramente del famoso Lactobacillus bulgaricus, por ejemplo, que ayuda a la fermentación láctica y permite la producción del yogur. Entonces, aquí, por ejemplo, en bacterias, mira, en bacterias hay un grupo muy especial, se llaman lacto. Ahí mira, lactobacilos. Ahí, por ejemplo, ellos ayudarán a la producción de yogur. También ocurre en el caso de los miocitos, que son pues nuestras células musculares, ¿ya? Y también esto se puede dar a nivel de los glóbulos rojos, se puede dar a nivel de los eritrocitos, ¿ya? En miocitos y eritrocitos. Esto es los tipos de células que van a realizar. Profe, ¿por qué los eritrocitos? ¿No son los glóbulos rojos? Que los glóbulos rojos también se fermentan, sí. Realizan fermentación porque no tienen mitocondrias, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, realizan solamente fermentación láctica. Entonces, esos son nuestras células que realizan la fermentación láctica. Ojo, los miocitos lo hacen normalmente aeróbica, pero cuando no hay oxígeno, entonces realizan fermentación. Ahora, ¿qué se produce en la fermentación láctica? En la fermentación láctica, aquí le voy a poner, mira, se produce lo que es el llamado lactato o ácido láctico. Aquí lo pongo, produce el famoso lactato o ácido láctico. Y este lactato, este ácido láctico, por ejemplo, en el caso de las bacterias, se da la formación del yogur. Entonces voy a poner acá, mira, produce lactato. Este lactato permite que se formen productos lácteos. Por ejemplo aquí, ¿no? Que se formen productos lácteos. Caso del yogur, caso del queso, por ejemplo, ¿no? Productos lácteos. Yogur, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si este proceso se da a nivel de una célula muscular? Si este proceso se diera a nivel de la célula muscular, lo contextualizamos. Imagínate que a ti se te ocurre correr una maratón. Entonces, o a mí, ¿no? Entonces voy a correr una maratón, estoy corriendo. Empiezo a correr una maratón 42 kilómetros. Entonces yo voy por el kilómetro 5 y digo, vamos, Tadeo, si puedes. Mira mi respiración. Sigo corriendo. Y ya estoy en el kilómetro, no sé, 20 más o menos. Y mi respiración empieza, vamos, Tadeo, sigue, sigue. No, entonces mi respiración, date cuenta cómo ha variado. Está agitada. Significa que estoy llevando oxígeno, pero no el suficiente. Y esa insuficiente cantidad de oxígeno, mis miocitos, mis células musculares dicen, o sea, tú me haces correr, me haces gastar energía. Pero para gastar energía, para producir energía necesitamos oxígeno y tú no me lo das. No hay forma. Y se contrae. Lo que ocurre es que el piruvato que se forma se queda en condiciones anaeróbicas y produce ácido láctico, produce lactato. Y este ácido láctico se acumula a nivel muscular, reduce el pH de la célula muscular y la célula se fatiga. Y esa fatiga se traduce en un calambre, en un dolor, ¿no? Si alguna vez te da un calambre, duele horrible. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de la fermentación, ¿no? Entonces, por acá, estos productos lácteos, y también permite la producción, acá mira, en células musculares, aquí le pongo, en los miocitos, esto genera fatiga muscular, ¿ya? En miocitos se genera fatiga, aquí le pongo, fatiga muscular, y esta fatiga muscular se traduce pues en un calambre, ¿ya? Esta fatiga muscular se traduce en lo que llamamos un calambre. Ahí está, muy bien. Esto de aquí se forma un calambre muscular, ¿no? Un calambre del músculo. Eso pasa en la fermentación láctica, chicos. Ahora, ¿qué pasa en la fermentación alcohólica? Tú habrás escuchado seguramente, del vino, del ron, de la cerveza,
¿no? De repente del vodka, del whisky, del cañazo, de la sidra, ¿no? Del masato, del yonque, son bebidas alcohólicas. Todas esas bebidas alcohólicas se obtienen mediante este proceso de fermentación alcohólica. ¿Y en qué consiste, profesor, la fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica consiste en que se forma el piruvato, no encuentra oxígeno, y esto, ya no en bacterias, sino, mira, esto en levaduras, aquí mira, en hongos de tipo levadura. Las levaduras son un tipo de hongo, ¿ya? En levaduras donde la levadura más usada son las levaduras del género Saccharomyces, así se le llama, Saccharomyces. Estas levaduras del género Saccharomyces utilizan, ¿no? el piruvato para convertirlo en etanol, lo convierten en dióxido de carbono. Ahora, acá le voy a poner, mira, produce etanol, ¿ya? Produce etanol, aquí le vamos a poner otro colorcito, etanol, ¿ya? Produce etanol más, acá viene lo diferente, mira, más CO2. Y aquí te voy a poner algo para que no te olvides. Burbujas o espuma te voy a poner ahí, mira. Voy a ponerle burbujas para que te acuerdes. La espumita para que te acuerdes también. ¿Qué es esto, profe? ¿Te acuerdas Año Nuevo cuando de repente en casa destaparon un champán? O cuando se destapa una cerveza, ¿no? Si tú ves los comerciales. Uno destapa, ¿no? Destapa la cerveza. Y cuando destapa la cerveza y empieza a servir, ¿no? Cae el líquido y se forma espumita. Tomas la cerveza, o la persona toma la cerveza, no tú. Toma la cerveza y luego empieza a sentirse mareado, ¿no? Embriagado. Esa sensación se debe al etanol. El etanol es lo que va a generar esa sensación de estar borracho, ¿no? Esto es lo que embriaga. Por eso tú escuchas que se chocó en su carro, se lo encontró en estado etílico. El término etílico se debe al etanol. Entonces, ese etanol se produce. Y el dióxido de carbono, ¿cómo lo entiendo? Por las burbujitas. Las burbujitas que se producen es justamente el dióxido de carbono. Esa es la diferencia con la fermentación láctica. En la fermentación láctica no se produce dióxido de carbono, solo se produce lactato, no se produce dióxido. Esa es una gran diferencia. Entonces, gracias a esto, es que tenemos, aquí mira, fíjate, productos, estos permite obtener productos, ¿no? Alcohólicos, bebidas alcohólicas, como por ejemplo, aquí hablamos, pues, no sé, caso importante, pues hablar de la cerveza, ¿no? La cerveza que se produce a partir de la fermentación del trigo, de la cebada, la uva, por ejemplo, cuando se fermenta la cuando se fermenta la uva, se obtiene el vino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el masato, que se hace a partir de la yuca. Tenemos, por ejemplo, el sake, que se hace a partir del arroz. Tenemos una bebida oriental, a ti que te gusta todo lo oriental. La sidra, que se obtiene a partir de la manzana, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esto viene a ser la fermentación de tipo alcohólica. Esto pasa en condiciones anaeróbicas. Entonces, resumiendo hasta aquí, muchachos, cuando hablamos de la fermentación es la reducción del piruvato. ¿Cómo? Llegó el NADH2, le cede los hidrógenos al piruvato y lo que va a hacer es, piruvato, ¿sabes qué? Te conviertes en lactato, si es que estoy en una célula bacteriana, si es que estoy en un miocito o un glóbulo rojo. Si es que estoy en una célula de levadura, entonces se obtiene ¿qué? Etanol. Esto de la fermentación alcohólica también se da, por ejemplo, en la fabricación del pan, en la fabricación de los queques. Tú elaboras pancito, por ejemplo, elaboras un quequito, echas tu harina, echas tu mantequilla, tu azúcar, pero de repente te olvidaste ¿de qué? Del polvo para hornear, ¿no? En tu queque. Entonces te sale un queque aguadito, así chiquito, ¿no? Pero si le echabas el polvo para hornear, entonces este se hacía un quecazo, ¿no? Un infladazo, así bien bacán. ¿Por qué? Porque ahí hay lo que llamamos fermentación alcohólica. Se libera dióxido de carbono y el dióxido de carbono genera que ese queque se infle y se ve mucho más bonito.
¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de la llamada fermentación. Recuerda, aquí lo que se busca es regenerar el NAD para que nuevamente participe en la llamada glucólisis. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es qué pasa en condiciones aeróbicas. ¿Sí? Esto es en condiciones anaeróbicas. Ahorita vemos lo que pasa en condiciones de tipo anaeróbica. Bien, luego de haber visto la parte anaeróbica, entonces vemos la ruta aeróbica. Nos quedamos con el piruvato. A partir del piruvato, entonces ahora el proceso que se va a dar va a ser por aquí, número 2, es el proceso de acetilación. ¿Ya? Así se le llama, acetilación. ¿En qué consiste este proceso de acetilación? El piruvato se debe de convertir a nivel de la mitocondria, porque esto ya se da a nivel de matriz mitocondrial, se va a convertir en acetilcoenzima A. Repito, una vez que se formó el piruvato y en condiciones aeróbicas, entonces este piruvato de aquí se convierte en acetilación. Pero ¿cuál es el contexto, chicos? Lo que pasa es que la acetilcoenzima A es la molécula que va a ingresar a un ciclo, que estoy muy seguro que lo conoces, que es el famoso ciclo de Krebs. Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs es donde ingresa ahí el acetilcoenzima A. Profe, pero ¿y por qué no el piruvato? Lo que pasa es que el piruvato es una molécula que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, como tiene 3 átomos de carbono esta molécula, ella no puede ingresar al ciclo de Krebs, porque necesita que tenga 2 solamente. Entonces, una forma de camuflarse, por así decirlo, es perdiendo un átomo de carbono. Por eso se habla también de acetilación o descarboxilación oxidativa, también se le llama. Descarboxilación oxidativa o acetilación tiene que ver con el proceso donde el piruvato va a perder un átomo de carbono. Entonces lo vemos de esta manera. Vamos a enfocarlo así. Este va a ser pues nuestro, por aquí lo voy a poner, esta va a ser nuestra molécula. A ver, esta va a ser nuestra molécula aquí a ver acá. Esta va a ser nuestra molécula de piruvato. Ya mira, hay 1, por aquí 2, por aquí 3. Acuérdate, el piruvato tiene 3 átomos de carbono. Ahí mira, 1, 2 y 3. Y por acá tenemos nuestra molécula de acetil. A ver, vamos a poner más acá. Este es mi acetil. ¿Ya? Entonces aquí pongo mi acetil con 2 átomos de carbono, nada más. Ahora, profe, ¿y qué cosa ocurre con el carbono? Porque se supone que si tiene 3 y es piruvato y luego se convierte en lo que es acetil, acá de 3 átomos de carbono que tiene el piruvato está perdiendo 1. Facilito. Ese carbono, ahí mira, ese carbono se libera. Pero ¿cómo se libera? Como dióxido de carbono. Entonces acá le voy a poner que esto se libera como CO2. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Se libera carbono en forma de dióxido de carbono. Y acá algo importante también es la participación de una enzima NAD. Esta enzima NAD oxidada se convierte en una enzima NADH2 reducida, ¿no? Hay NAD reducido. Entonces, de esa manera, el piruvato, acá le vamos a poner su nombrecito. El piruvato, acuérdate, tiene 3 átomos de carbono. Acá le voy a poner. Entonces, este piruvato se termina convirtiendo en ¿qué? Se termina convirtiendo en acetil. Pero este acetil, ¿ya? Este acetil se une a una coenzima. Por eso se le denomina acetilcoenzima A. Y la vamos a graficar a un costadito, mira. Ese es mi acetil. Y por acá le voy a poner esta coenzima, que ya recordamos qué cosa era una coenzima. ¿Te acuerdas? Cuando vimos la parte de vitaminas, cuando vimos la parte de enzimas, ahí hablamos, ¿no? Entonces, esto se llama acetilcoenzima A. Acá le pongo CoA. Listo. Entonces, eso es lo que se da en la acetilación. De tal manera que ya tengo mi acetil. Dato importante. Este proceso, ¿cuántas veces se va a dar? 2.
Acuérdate que ya lo que estamos haciendo es dentro de la matriz, ¿sí? Ya lo habíamos visto, mira, acá se va a dar la acetilación en la matriz mitocondrial o mitosol. ¿Y por qué se da dos veces? Porque hay dos piruvatos. Entonces, un piruvato se convierte en acetil una vez e ingresará al ciclo de Krebs. Luego viene el otro piruvato, ingresa, ¿no? E ingresa a la matriz, realiza acetilación e ingresa al ciclo de Krebs. Se da dos veces. Entonces, esto que estamos viendo del proceso de acetilación es un proceso que se va a dar dos veces. ¿Ya, chicos? Entonces, eso no olvidar, ¿ya? Eso no olvidar con respecto a la acetilación. Entonces, si nosotros queremos enmarcar aquí los productos, lo voy a poner ahí a un costadito, mira. Ahí voy a poner los productos de la acetilación. ¿Qué vendría a ser? Pues, todo dos veces. ¿Cuáles son mis productos? Ya no una, sino dos moléculas de dióxido de carbono. Ya no una, sino dos enzimas NAD. Ya, te voy a poner más abajito para que se pueda observar. A ver, aquí. Acá vamos a poner sus productos. Recuerda que en todas las situaciones lo importante son los productos, porque estos los voy a usar al final para poder obtener más energía. Ahora, los dióxidos de carbono se liberan, pero lo que me interesan son los NAD, ¿ya? Los dos NADH2. Entonces, estos NADH2 es lo que yo voy a encerrar. Eso es lo que me va a interesar. Recuerda que yo quiero llegar a formar mis 36 o mis 38 ATP. Profe, ¿y el caso del dióxido de carbono es el único proceso que va a liberar dióxido de carbono? No. Hay dos procesos, ¿ya? Hay dos procesos que liberan CO2. Uno es este, uno es la acetilación y el otro es el que viene. Cuando hablamos, ahora sí viene el tercer proceso, chicos, viene el llamado ciclo de Krebs. Aquí va a participar el llamado ciclo de Krebs a partir de esto, a partir de nuestro acetil, acá de nuestra molécula acetilcoenzima A. Esa molécula me interesa, ¿sí? Esa molécula me interesa. Entonces, por acá vamos a poner número 3, proceso número 3, hablaremos del llamado ciclo, ahí mira, ciclo de Krebs, ahí, ciclo de Krebs. Y entonces, ¿qué es esto, profe? ¿Qué viene a ser el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs se considera la vía común. ¿Por qué se le dice la vía común? Porque todas las moléculas que nosotros ingerimos en nuestros alimentos llegan a este punto para poder obtener o para poder formar energía. Nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los carbohidratos, desde el punto de vista de los glúcidos. Pero también ingresan, por ejemplo, por beta oxidación, los ácidos grasos, por desaminación, los aminoácidos, y todos van a llegar acá. Por eso se le considera como la vía común, ¿no? al ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs tiene nombres. Este proceso que se da en la matriz mitocondrial o mitosol tiene algunos otros nombres que aquí sí es importante resaltar, ¿no? Aquí, por ejemplo, al ciclo de Krebs también se le llama el ciclo del citrato o del ácido cítrico. Ay, mira, ciclo del citrato, o también llamado ciclo del ácido cítrico por ser el primer compuesto formado, o también le llamamos el ciclo de los ácidos, ¿sí? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cualquiera de los dos nombres vale, ¿ya? Ciclo del citrato, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Cualquiera de los nombres les podemos decir y nos estamos refiriendo al ciclo de Krebs, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da el ciclo de Krebs? Como es un ciclo, es un proceso que se va a repetir una vez, otra vez, por cada molécula de piruvato, ¿sí? Y a partir por glucosa. O sea, una glucosa genera dos ciclos de Krebs. ¿Por qué? Porque hay dos piruvatos. ¿Y cómo se da? Entonces vamos a graficarlo aquí. Todo va a iniciar con una molécula. A ver, lo vamos a poner por aquí. Una molécula. A ver, aquí 1. A ver, aquí 2, aquí 3, aquí 4, ¿sí? Aquí 5, por aquí número 6. Esta molécula es la que me importa, ¿ya? Es una molécula de 6 átomos de carbono que va a ser mi primer compuesto que se va a formar en el ciclo de Krebs. Luego, lo que voy a tener por aquí, a ver, mira, esta es la molécula que va a recibir. Es la molécula que se va a encargar de recibir
a nuestro acetilcoenzima A. Entonces por aquí, mira, la voy a poner esta molécula de 4 carbonos. Fíjate, 1, 2, 3 y 4. Ya está. Entonces tengo aquí, mira, esto de aquí, chicos, es lo que me interesa. Cuando esta molécula de 4 carbonos, llamada, bueno, vamos a poner por aquí, esta molécula de 4 carbonos llamada oxa, acá le pongo, se llama oxalacetato. Ahí mira, esta molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato va a unirse a este acetilcoenzima A. Significa que el acetilcoenzima A viene por aquí, mira. Esta es mi molécula de 2 átomos de carbono llamado acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A se va a unir a nuestro, a ver aquí, con su coenzima, bueno, acetilcoenzima, ya, ahí está, acetilcoenzima A. Entonces, esta molécula de acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato para poderse, ¿qué? Para poderse convertir en el llamado citrato. Mira, ahí participa, ¿ves? Este es mi acetilcoenzima A y entonces esta molécula llamada acetil, ¿ves? Ahí está, mira, mi acetilcoenzima A se une al oxalacetato para formar el primer compuesto llamado citrato o ácido cítrico. Acá mira, ácido cítrico o citrato. Listo. Ese es mi primer compuesto. El oxalacetato, como te darás cuenta, tiene 4 carbonos, el citrato tiene 6. ¿Y de dónde? De lo que me ha dado mi acetilcoenzima A. ¿Qué más va a ocurrir? Ese citrato tiene que seguirse transformando. Entonces por aquí, mira, se va a convertir en otra molécula, ¿ya? En otra molécula también de 6 átomos de carbono. Por aquí la voy a graficar. 1, 2, por aquí 3, por aquí 4, por aquí 5 y por aquí 6. Entonces, esta molécula de 6 átomos de carbono que se forma ahora se le llama iso. Este es el llamado isocitrato. Mira, citrato y ahora se convierte en isocitrato, también con 6 átomos de carbono. Este isocitrato, mira, este isocitrato, luego se va a convertir en una molécula de 5 átomos de carbono. Y ahora, dime algo, ¿qué pasa cuando se va a convertir en una molécula de 5? El isocitrato tiene 6. ¿Qué crees que pasa? A ver, dime, ¿qué crees que va a ocurrir ahí cuando el isocitrato se convierte en otra molécula de 5 átomos de carbono? ¿Qué crees que va a pasar? Va a perder, tiene que perder carboncito. Y tú sabes que si se pierde carbono, entonces lo que va a pasar es que se va a liberar CO2. Mira, acá 1, por aquí 2, por aquí 3, 4 y 5, fíjate, ahí está. Entonces este citrato se ha convertido en una molécula de 5 átomos de carbono llamado alfa, mira, alfa cetoglutarato, alfa cetoglutarato, con 5 átomos de carbono. Y así se va dando mi ciclo, mira. Entonces yo tengo aquí que el citrato se convierte en isocitrato. Ahora el isocitrato se va a convertir en alfa cetoglutarato. Pero para que se vea esto, ¿qué se va a desprender aquí, chicos? Se tiene que liberar, por acá lo pongo, CO2. Se libera dióxido de carbono porque se está perdiendo un carboncito. Muy bien. Ahora, también en ese momento participa una enzima NAT. Entonces lo voy a poner así, mira. Aquí participa una enzima NAT que se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en NADH2. También participa una enzima NAT y esta enzima NAT, así la voy a poner, esta enzima NAT se convierte en NADH2. Muy bien. Y ya tengo mi alfa-cetoglutarato. Esta molécula de alfa-cetoglutarato tiene 5 átomos de carbono.
Entonces, ese alfa-cetoglutarato se debe convertir en una molécula con 4. Entonces, aquí le pondré, mira, esta molécula con 4. Aquí, 1. Nuevamente, 2. Por aquí, 3 y 4. Y yo te hago la misma pregunta. Si tiene 5 y ahora se está convirtiendo en una molécula con 4 átomos de carbono, ahí lo estás viendo. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que nuevamente se va a desprender, ¿qué? Se tiene que desprender, aquí se va a desprender dióxido de carbono. Acá está, mira. Se libera CO2, mira. Se libera dióxido de carbono. Por eso te decía que el ciclo de Krebs y la acetilación son los momentos donde se liberará dióxido de carbono en este proceso. Y también aquí va a participar una enzima NAD, así, una coenzima NAD, y esta coenzima NAD, ¿qué hace? Se lleva los hidrógenos para formar el NADH2, mira. Forma mi NADH2. Recuerda que estoy usando NADH2, NADH más H. Y ya está. Profe, ¿cómo se llama esta molécula de 4 carbonos? Tengo citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, y por acá tengo mi molécula llamada succinil. Se le llama succinil coenzima A. Succinil coenzima A. Esa molécula succinil coenzima A, ¿qué cosa hace, chicos? Esa molécula ahora tiene 4 carbonos y debe de ayudar a regenerar al oxalacetato, porque eso es lo que va a ir pasando. A partir de ese succinil se debe de ir regenerando a la molécula de oxalacetato. Entonces voy a tener por aquí otra molécula, mira, vamos a tener por aquí a otra molécula, ahí está el succinil, la voy a poner por acá. Esta molécula de aquí será pues nuestra molécula de, a ver acá, succinil coenzima A, vamos a poner aquí el succinato, también con 4 carbonos, mira, 1, aquí, a ver, 1, 2 por aquí, número 3 y número 4. Esta molécula de 4 carbonos que tengo ahora es el llamado succinato. Tengo succinil coenzima A, ahora tengo succinato. Ahí está, mira, ese es mi succinato. El succinato, ¿ya? El succinato con 4 átomos de carbono. Ahí está, succinato con 4 átomos de carbono. Y en ese momento, chicos, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Al formarse el succinato, acá algo importantísimo, mira, acá se va a liberar, mira, acá se va a liberar energía. Se libera energía en forma de ATP. Acá, mira, se libera energía en forma de ATP, pero lo voy a poner así, mira. Acá le voy a poner GTP. Profe, ¿qué cosa es eso? Lo que pasa es que energéticamente se forma GTP. ¿Y qué es eso, profe? Guanosin. Se forma guanosin trifosfato. Ese guanosin, ¿ya? Ese guanosin trifosfato, ¿sí? Ese guanosin trifosfato se forma y es equivalente, acá es equivalente a lo que es la parte de a la parte del ATP. O sea, la molécula energética que nosotros conocemos comúnmente se llama ATP, pero aquí se forma GTP, guanosin trifosfato equivalente energético al ATP. Ahí lo dejamos. ¿Listo? Se forma ATP. ¿Qué más? Este succinato se va a convertir en ¿qué? A ver, este succinato se convertirá. A ver, tenemos succinato. Tenemos por aquí otra molécula también de 4 carbonos. Aquí, mira. Otra molécula de 4 carbonos llamado, a ver aquí, el fumarato, chicos. Tenemos al fumarato, mira. Aquí está mi molécula de 4 átomos de carbono. Esta molécula de 4 átomos de carbono se llama fumarato. Aquí tengo succinato, tengo el fumarato. Ya tengo mi fumarato, también con 4 átomos de carbono. Luego este fumarato, a ver, este fumarato va a originar, ¿ya? Va a originar ¿a quién?
aquí vamos a tener a otra molécula llamada malato. Mira, aquí vamos a tener a nuestro malato. Aquí. Una, también con 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4. Ya está, mira. También con 4 átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo mi malato, mira. Acá tengo mi malato. Estas vienen a ser entonces las moléculas del ciclo de Krebs, mira. Y como te das cuenta, este ciclo se vuelve a repetir ¿con quién? Con la formación nuevamente de el llamado oxalacetato. Pero falta algo más, muchachos. Aquí, en este momento, ahí mira, ahí participa otra enzima, muy semejante a la NAD. Se le llama FAT. La enzima que participa aquí se le llama la enzima FAT. Es decir, enzima FAT. Y se lleva los hidrógenos para formar lo que llamamos el FADH2. Ahí miren. Otra vez se reduce para formar FADH2. ¿Sí? Y en esta última parte participa nuevamente otra enzima NAD. Mira. Otra enzima NAD para convertirse en NADH2. Ahí mira. En NADH2. Eso es lo que tenemos ahí. Y este viene a ser mi ciclo de Krebs. Mira. Todo se inicia con el oxalacetato que se une al acetilcoenzima A, ¿no? Hay un poco el RAP, ¿te acuerdas del RAP? Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato en presencia de la enzima citrato sintasa, se forma el citrato, ¿ya? Todo ese RAP, pero lo único que tienes que saber mayormente es esta parte. Y lo que vamos a poner por acá abajito, que son los productos. Entonces, el oxalacetato se une al acetilcoenzima A, se forma citrato. El citrato se convierte en isocitrato. El isocitrato en alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, calato, oxalacetato nuevamente. Siempre aparece el oxalacetato de nuevo. ¿Esto cómo se llama, chicos? Esto se llama el ciclo. Esto es el ciclo de Krebs, ¿ya? Ciclo de Krebs, también llamado ciclo del citrato, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ok? Ese es mi ciclo. Entonces, de aquí tengo que darme cuenta que, nuevamente, los productos. Ahora, recuerda que los productos del ciclo de Krebs, aquí lo voy a poner, mira, los productos del ciclo de Krebs son 2. Entonces, o sea, son por dos, porque esto se da 2 veces. ¿Qué cosa debo de entender aquí entonces? Que si yo veo los productos, tengo aquí, mira, NADH2, NADH2, NADH2. Tú ves 3, pero como son 2 vueltas, entonces no son 3. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto sería? Serían 6. 6 NAD. Ahí mira, 6 NADH2. Ojo, los productos están por 2 moléculas de piruvato, porque los piruvatos se formaron 2 a partir de una molécula de glucosa, ¿ok? Entonces tengo 6 NAD, eso es lo primero. ¿Qué más tengo? Tengo un FAT aquí, pero como son 2 vueltas le pongo 2 FAT H2, ahí mira, 2 FAT H2. ¿Qué más? Tengo un ATP, pero energéticamente, no, un GTP, que energéticamente vale un ATP, pero le pongo 2 porque son 2 vueltas. ¿Ya está? Y también tengo que acordarme de ¿qué? Tengo que acordarme del dióxido de carbono. También se libera CO2. En total serían 4 dióxidos de carbono. Lo que encierro de verdecito son las enzimas que me van a servir más adelante en la última parte llamada la fosforilación oxidativa. Ahí está. Sí, mira, ahí tengo mis 6 NAD y mis 2 FAT. Y por acá también encerraré a mi ATP. Entonces, este ATP lo encierro, ¿ya? Ahí lo encierro. ¿Por qué? Porque ya tengo 4. Yo necesito 36 o 38. Acá tengo 2, más 2 de glucólisis, ya en total tengo 4, me faltan 32 o 34 ATP, pero para poder formar ello necesito utilizar a mis enzimas, a estos FAT, a estos NAD,
a estos NAD de aquí y a estos NAD que he formado. Por eso es importante que vayas tomando nota de esas enzimas que he formado, ¿correcto? Entonces, aquí hemos visto la parte aeróbica, acetilación, donde el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ¿qué me ha formado? 6 NAD, 2 FAD y 2 ATP. Y ahora lo que nos falta hacer es pues usar a estas enzimas, estas coenzimas, para realizar el proceso de fosforilación oxidativa y obtener esos últimos 32 o 34 ATP restantes para llegar a mis 36 o 38. Entonces vamos a ver ahora por aquí la parte de la fosforilación oxidativa. Bien, y vamos a ver la última parte, después de haber hecho la parte de ciclo de Krebs, después de haber visto todos los procesos que se dan ahí, vamos a ver la última parte que es la llamada cadena respiratoria, como la habíamos llamado fosforilación oxidativa. Ahora, vamos a entender aquí lo siguiente. En la cadena respiratoria, lo que estamos graficando por aquí es la llamada cresta mitocondrial. Entonces, hemos agarrado un pedacito de esa cresta. ¿Y qué tenemos en esa cresta? En la cresta se van a poder encontrar este grupo de complejos. Son un grupo de varias enzimas que se encuentran aquí a lo largo de toda la cresta mitocondrial que van a permitir que se pueda dar el proceso de la cadena transportadora de electrones y la llamada fosforilación oxidativa, que es lo que comprende nuestra cadena respiratoria. Ahora mira, estos 4 complejos, tengo el complejo 1, que es este de aquí, a este se le llama el complejo, acá mira, este de aquí, se le llama el complejo NAD deshidrogenasa. A este complejo número 2 se le denomina el complejo succinato deshidrogenasa. Este de aquí viene a ser mi complejo número 3, es mi NAD, mi complejo NAD, acá citocromo, perdón, mi complejo citocromo reductasa. Y este es mi complejo número 4, mi llamado complejo citocromo oxidasa. NAD reductasa, succinato deshidrogenasa, ¿sí? Tenemos por acá mi citocromo reductasa y mi citocromo oxidasa. Son mis 4 complejos proteicos. Y el quinto ya lo conoces. El quinto complejo viene a ser pues nuestra bomba ATP sintetasa. Esos son mis 5 complejos que yo tengo acá. Ahora, yo te había dicho que cuando ganamos todo lo que habíamos ganado en la parte de la glucólisis, en la parte de la acetilación, en la parte de lo que es el ciclo de Krebs, todos esos productos los voy a necesitar aquí, en el momento que se da la llamada cadena respiratoria. Los ATP ya los tengo ganados, ya gané 2 en glucólisis, gané 2 en el ciclo de Krebs y tengo 4. Ahora, ¿cómo voy a llegar a esos 36 o 38? Entonces, vamos a utilizar y recordar todas las enzimas. Para eso voy a utilizar esto de aquí, mira. Vamos a ir apuntando. Necesito que te acuerdes de lo que hemos ganado en el proceso, por ejemplo, de glucólisis. Aquí, mira. Aquí durante la glucólisis, a ver, aquí le voy a poner glucólisis. ¿Qué ganamos? A ver, ¿qué ganamos aquí? ¿Qué ganamos durante la acetilación? Aquí, mira. ¿Qué ganamos durante la acetilación? ¿Y qué ganamos durante el ciclo de Krebs? ¿Ya? ¿Qué hemos ganado durante esas etapas? ¿Sí? Entonces, necesito que te acuerdes. En el ciclo de Krebs, ¿te acuerdas que está calientito? Ganamos 2 ATP. ¿Sí? Este ciclo de Krebs me permitió ganar 2 ATP. Acá. Me permitió ganar 2 ATP. Aquí lo voy a poner. Sí, mira, 2 ATP. Ahí. Este ciclo de Krebs también me permitió ganar, lo voy a poner por aquí. ¿Ya? Este ciclo de Krebs también me permitió ganar, por acá le pongo, 2 enzimas NAD. Ya, mira, 2 enzimas NAD. Ahí le voy a poner así, NADH2. Y también, 6 enzimas NAD y 2 enzimas FAD. Ahora sí. Y 2 enzimas FADH2. Mira que lo que estoy haciendo es distribuyendo, ¿no? Estoy distribuyendo todo lo que se ha ganado en el proceso de ciclo de Krebs, ¿sí? Ahora, ¿qué gané en la glucólisis? Gané 2 ATP, ahí mira, gané 2 ATP y también gané 2 enzimas NADH2. Fíjate que en esta columna de aquí estoy poniendo el ATP, lo que he ganado, eso ya lo tengo ganado de todas maneras.
Y aquí lo que estoy colocando, a ver, vamos a corregir por aquí, y aquí estoy colocando lo que va a hacer las enzimas que ganamos por el proceso de glucólisis, acetilación y ciclo de Krebs. Pero entiéndase que aquí estas enzimas van a experimentar el proceso de fosforilación oxidativa. Ahora, ¿te acordarás que ganamos aquí en la acetilación? No ganamos ATP, pero sí ganamos dos enzimas NAT. Mira, tú puedes revisar ahí tus apuntes y entonces en lo que tú ves tu apunte te vas a dar cuenta que hemos ganado todo lo que hemos colocado ahí. ¿Sí? Todo eso lo hemos ganado a lo largo de este proceso de respiración celular. Entonces aquí en el ciclo de Krebs tengo eso justamente, mira, ¿ya? Tengo mis 3 productos ahí, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es cada una de esas enzimas poderlas convertir en energía. ¿Pero cómo? Hay una equivalencia. Cada una de esas enzimas, de esas coenzimas, tiene un valor en ATP. ¿Sí? Me va a ayudar a permitir la formación de ATP. Entonces, yo lo que hago es esto. Se supone que cada enzima, NAD y FAD, va a llegar aquí, hasta la cresta mitocondrial. Todas las enzimas NAD. ¿Ok? Ahora, aquí te voy a poner un asterisco. Por algo. ¿Ok? Ahora, mira. Imaginemos que agarramos a una enzima NAD de aquí del ciclo de Krebs. Entonces, esa enzima NAD, ¿qué hace? Viene acá. Esa enzima NAD viene aquí. ¿Correcto? La enzima NAD llega aquí, mira. Aquí la voy a poner. Aquí. ¿A dónde? A la cresta mitocondrial. ¿Ya? Llega a la cresta mitocondrial, que no es otra cosa, la cresta mitocondrial no es otra cosa que la membrana interna de la mitocondria. Hacia afuera está la matriz mitocondrial o el mitosol y hacia adentro es el espacio entre las membranas. Ahora, cuando llega el NADH2 ahí, este NADH2, mira lo que hace. Él tiene 2 hidrógenos y tiene 2 electrones. Entonces lo que va a hacer es ceder esos electrones, se los da aquí, mira. Este NADH2, ¿ya? Ese NADH2 le da sus 2 electrones aquí, mira, así. Ahí está, mira. 1 y 2. Le dio sus electrones. Él le da sus electrones acá, mira, así. Se los manda por acá. Le manda sus electrones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esos electrones están ahora aquí. Pero ocurre algo. Estos electrones van a ir pasando, así, mira, de aquí para acá, al complejo 2. Del complejo 2 al complejo 3. Y del complejo 3 al complejo 4. Y así van a tener que ir pasando, ¿sí? Van a tener que ir pasando estos electrones. Ahora, cada vez que estos electrones pasan, fíjate, cada vez que estos electrones van pasando, lo que ocurre es que los electrones arrastran hidrógenos, arrastran protones. ¿Pero cómo? A ver, mira. Estos electrones están aquí, ¿sí? En el complejo 1, en el NAD deshidrogenasa. Pasan al complejo 2. Y en lo que pasan al complejo 2, mira lo que ocurre. Aquí, en el espacio, en la matriz, perdón, encontramos gran cantidad de hidrógenos. Aquí, mira, hidrógeno, hidrógeno. Encontramos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Mira, acá está cargado de hidrógeno. ¿Listo? Obviamente aquí también. Pero ¿cómo? Cuando pasan los electrones generan que al ir pasando se arrastren cargas, así. Miren, se arrastren cargas de la matriz del mitosol al espacio intermembrana. Y entonces esos hidrógenos, ahora mira, se van cargando aquí, aquí y aquí. Fíjate, cada vez que pasan 2 electrones arrastran un par de protones. Ahora ya los electrones están aquí. Estos electrones pasan al complejo 3. El complejo 3 recibe los electrones y se los pasa al complejo 4. Y tú ya sabes la historia. Cuando pasan aquí, a ver, mira, mira. Cuando pasan así, ¿qué cosa ocurre? Arrastro hidrógenos, mira. Arrastro hidrógenos ahí. Arrastro hidrógenos. ¿Sí? Y cuando de aquí del complejo 4 paso los electrones, también voy a arrastrar aquí. Mira, arrastro electrones. Arrastro hidrógenos, mira. También arrastro hidrógenos, fíjate. Entonces, el NAD con estos 2 hidrógenos, ¿no? Con estos 2 electrones,
los donó aquí al complejo 1, el complejo 1 lo pasó al 2, el 2 al 3 y así sucesivamente, y te has dado cuenta que ha generado que puedan pasar 1, 2, 3 pares de hidrógenos. Por cada par de hidrógenos que el NAT ha generado que pasen aquí al espacio intermembrana, este par de hidrógenos no se quiere quedar acá, no se quiere quedar a nivel del espacio, quiere volver a su matriz. Entonces, para poder volver, ¿qué hace? Atraviesa esto. Regresa, mira, regresa de manera violenta, por aquí, regresa de manera violenta, este par de hidrógenos, regresa hacia la matriz, mira. Va a regresar hacia la matriz, acá. Ahí está, regresa hacia la matriz. Ahí regresan, ¿quién? Regresan los dos hidrógenos. Pero también hay algo más. Estos electrones que han ido pasando, han así, ¿no? Empezado acá en el NAT deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, citocromo reductasa, citocromo oxidasa, y hay alguien que dice, no, yo me voy a encargar de ustedes, que acepta en definitiva los electrones. Ese alguien es este de aquí. Cuando los electrones llegan aquí al complejo número 4, estos electrones van a ser aceptados por ¿quién? A ver, mira, mira. Y fíjate que están llegando al mismo lugar. Van a ser aceptados por el oxígeno. El oxígeno termina aceptando los dos electrones, termina aceptando dos hidrógenos. ¿Y qué cosa ocurre? Lo contrario al proceso de fotólisis. Cuando esto llega aquí, lo que ocurre es que este oxígeno se termina convirtiendo en ¿qué? En agua. Se forma la llamada agua metabólica. Mira, importante, ¿ah? Este proceso de cadena transportadora de electrones, porque esto es la cadena transportadora de electrones, permite que el oxígeno sea el llamado, ¿cómo se le dice el oxígeno acá? El aceptor, el último aceptor de electrones durante la respiración celular. ¿Te acuerdas que vimos esto en el caso de los bioelementos? Es el último aceptor. Él es el último en encargarse de aceptar ¿a quién? Acepta a los llamados electrones y a los hidrógenos. Repetimos nuevamente. Cada NAT que hemos logrado obtener en el proceso de respiración celular llegará a la cresta. Al llegar a la cresta, cede estos dos hidrógenos. Por eso te decía la importancia de los hidrógenos. Estos hidrógenos, mira, los cede y también cede sus dos electrones. Estos electrones viajan a través de la cresta y provocan que cada vez que ellos pasen, estas cargas negativas que van viajando, arrastran protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Por cada par de protones, por cada par de hidrógenos que se pueda haber arrastrado, se va a formar un ATP. Mira, acá tengo un par, dos pares, tres pares. Entonces, este par de hidrógenos pasa por la bomba, porque esto era, ¿te acuerdas? La ATP sintetasa. Y tú te acuerdas que esta ATP sintetasa tenía una capacidad, sintetizar el ATP. Entonces, aquí, cuando los hidrógenos pasan a través de esta bomba ATP sintetasa, se da un proceso llamado quimiósmosis. Entonces, esta quimiósmosis, ¿qué cosa permite? Que aquí, en la ATP sintetasa, el ADP se pueda fosforilar, se pueda unir al llamado fósforo inorgánico. Y cuando esto ocurre, ¿qué cosa se va a permitir su formación? Del ATP. Y eso era lo que yo quería. Yo quería formar ATP, mira, he formado ATP. Pero voy a formar un ATP por cada par de hidrógenos que pase. Por ello, nosotros podemos hacer esta equivalencia, mira. Un NAT, aquí mira, por cada NAT, este NAT me equivale, el NAT H2 me equivale a 3 ATP, mira. El NAT H2 tiene una equivalencia de 3 ATP, mira, ahí. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Ahora, profe, pero no solamente tenemos NAT, también tenemos FAD. Sí. Ahora, fíjate que el FAD no empieza acá. El FAD empieza por aquí. Ah, profe, ¿y eso está bien?
Bueno, el FAT empieza ahí, en el complejo número 2. Pero al empezar aquí, te darás cuenta que esto no pasa. O sea, no arrastra este par de hidrógenos, solamente empieza a hacer esto. Este FAT cede sus electrones aquí. Estos electrones pasan al complejo 3. Del complejo 3 pasan al complejo 4. Y entonces solamente arrastran 1 y 2 pares de hidrógenos. Y si arrastran solo 2 pares de hidrógenos, pregunta, ¿cuántos ATP voy a formar por cada NAD? 2. Entonces acá, por cada FAT H2, se van a formar 2 ATP. ¿Sí? Por cada FAT se forman 2 ATP. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, esto de aquí es una equivalencia que vamos a tener que utilizar para poder realizar el proceso de fosforilación oxidativa. Lo que yo te he explicado ahí tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con esto. Entonces yo voy a hacer un equivalente, nada más, mira, facilito. Lo que voy a hacer es esto. Ya tengo 2 ATP, listo. Esto le pongo un asterisco y lo dejo ahí, lo voy a dejar ahí, porque ese asterisco lo voy a representar por acá en un ratito. Entonces me voy con los dos con la acetilación. En la acetilación gané 2 NADH2, que llegarán a la cresta y realizarán esto. Entonces por cada NAD vale 3. Entonces acá le voy a multiplicar así, mira. NAD por 3. Esto me va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 3, 6 ATP. Mira, tengo 6 ATP. Así, facilito, mira. Como por cada NAD formaré 3 ATP, si tengo 2 NAD por 3, 6 ATP. Sigo. Ya tengo 2 ATP de ciclo de Krebs, ahora acá tengo 6 NAD. 6 por 3 me va a dar ¿cuánto? A ver, 6 por 3, 18. Muy bien, ahí está. 18 ATP. Ahora acá tengo FAT, 2 FAT, pero profe, el FAT solamente forma 2. Entonces lo multiplicamos por ¿cuánto? Lo pone con otro colorcito. Lo multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me sale acá? 2 por 2, 4 ATP. Mira. Ahora, quiero que sumes, mira. 6 más 18, 24, más 4, 28, más 2, 30, más 2, 32. Hasta ahora tengo 32 ATP. Profe, y me falta 32. Tengo que llegar a 36 o 38. O sea, me faltan 4 o me faltan 6. ¿De dónde voy a sacar eso? De aquí. Pero, profe, ¿y este por qué no le pone de frente el por 3 si es un NAD? Lo que pasa es que estos NAD, mira, los voy a representar acá. Estos NAD de aquí se encuentran a nivel del citosol. Son los NAD que se ganaron en el proceso de glucólisis. Acuérdate, estos NAD que se han ganado en el proceso de glucólisis, y esta glucólisis se da en el citosol. Entonces hay un problema, que estos NAD no van a poder llegar hasta la cresta mitocondrial. La membrana interna de la mitocondria no les deja pasar, les va a impedir el paso, de tal manera que aquí hay algo curioso. Entonces estos NAD, ¿qué hacen? Quieren llegar a la cresta. ¿Por qué? Por lo menos para llevar esos hidrógenos. Es como que tú quieras ir a una fiesta y no te dejan. Entonces un pata, un amigo te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar, ¿no? Pero ya que no vas a ir porque está muy lejos, entonces por lo menos yo te llevo el regalo. El regalo son los hidrógenos. Y esos amigos vendrían a ser el sistema de lanzaderas. Aquí participan 2 lanzaderas. Hay una lanzadera a la que llamaremos la lanzadera malato. Mira, la lanzadera malato-aspartato. Esa es mi primera lanzadera. Y la otra lanzadera se llama la lanzadera glicerol. Ahí mira, la lanzadera glicerol 3-fosfato. Son las 2 lanzaderas que hay a nivel de la célula para poder transportar a esos hidrógenos. Pero, profe, ¿cómo hacen? Sencillo. Cada una de esas lanzaderas utiliza la misma enzima. O sea, esta lanzadera malato-aspartato le dice al NAD, ven, yo voy a llevar tus hidrógenos. Y entonces, ¿qué hace? Le manda, mira, así, le manda ahí, ¿qué cosa le va a mandar? Le manda 2 enzimas NAD, mira. Le manda 2 enzimas NAD.
¿sí? Le manda 2 enzimas NAD. Y estas 2 enzimas NAD, ¿en qué se convierten? Se convierten en otros 2 NADH2, mira. Y solamente se están llevando estos hidrógenos, ¿sí? Esa es la lanzadera malato-aspartato. O en todo caso, la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿qué le dice? Yo te llevo los hidrógenos. Viene, se lleva los hidrógenos, pero ella trabaja con otra lanzadera. Ella trabaja con la enzima FAT, mira. Entonces este FAT se lleva los hidrógenos y ¿en qué se convierte? Se convierte en 2 FAT. Así, mira. ¿Te das cuenta el jueguito? O sea, este NAD agarra los hidrógenos y se los lleva. Este FAT agarra los hidrógenos y se los lleva. Pero solamente puedes usar una de las dos. O sea, profe, acá hay 2 NAD. Un NAD se va con él y el otro NAD se va con él. No. Los 2 NAD se van con uno o se van con el otro. Ahora, yo te pregunto, si yo utilizo a la lanzadera NAD, entonces se están formando 2. ¿Y esto qué significa? Que son NAD. Y si fuese NAD, ¿por cuánto lo multiplico? Por 3. Pero si utilizo esta lanzadera, la lanzadera glicerol 3-fosfato, entonces son FAT. Y si es FAT, ¿por cuánto lo multiplico? Por 2. Entonces, ¿cuánto sería? 4. Por eso, este de aquí, este NAD de aquí, chicos, puede valer, aquí le voy a poner, por 3, o puede valer por 4, por 2. De tal manera que ahora sí, esto puede valer 6 o puede valer 4 ATP. Depende, ¿no? Depende, hay 4 o 6 ATP, dependiendo el tipo de lanzadera que se utilice. Ahora sí, sumemos. 4 más 18, 22, más 6, 28, 30, 32, más 4, 36 ATP. Todo igualito, 32 más 6, 38. Y yo te había dicho que a partir de una molécula de glucosa formaríamos nuestras 36 o nuestras 38 moléculas de ATP. Y está. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que a partir de una glucosita se puedan formar los 36 o los 38 ATP. Eso es lo que se ha logrado. ¿Ok? Y no olvidar lo último, esas lanzaderas dependen mucho del tipo de célula. Por ejemplo, la lanzadera de aquí, esta lanzadera llamada malato-aspartato y esta lanzadera glicerol 3-fosfato, cada uno tiene un tipo especial de célula. Por ejemplo, si yo me refiero a la lanzadera malato-aspartato, esta, por ejemplo, trabaja a nivel del corazón. Esta trabaja, por ejemplo, a nivel del riñón. Esta trabaja, por ejemplo, a nivel del hígado. En estas celulitas, aquí mira, hígado. En estas celulitas se prioriza la célula malato-aspartato. Mientras que la lanzadera glicerol 3-fosfato trabaja principalmente a nivel de células musculares y también a nivel de nuestras neuronas. Ahí es donde participan estas lanzaderas, ¿no? Entonces, si a mí me dicen las células musculares, ¿no? Las neuronas, ellas llegan a 36 ATP por el tipo de lanzadera que utilizan. En cambio, mi corazón, mi hígado, mi riñón llegarían a 38 ATP debido a la lanzadera que utilizan. Y así es como a partir de una molécula de glucosa se ha obtenido, ¿no? Lo que habíamos dicho al inicio. La oxidación total de la molécula de glucosa nos permite obtener, ¿cuánto? Nos permite obtener mis 36 o 38 moneditas de ATP. Y ya está. De tal manera hemos logrado el objetivo, chicos. Hemos pasado estas 2 semanas haciendo metabolismo celular, permitiendo en la primera semana en la fotosíntesis formar la molécula de glucosa para luego degradar mediante 4 procesos. Glucólisis, en condiciones aeróbicas me refiero, glucólisis, la acetilación, el ciclo de Krebs y la llamada cadena respiratoria, que está conformada por 2 momentos. Mira, toda esta primera parte, ¿sí? Toda esta primera parte se llama la cadena transportadora. Esto se llama cadena transportadora de electrones. Esa viene a ser la primera parte.
Y esta parte donde se da la formación del ATP, eso es lo que se conoce con el nombre de fosforilación oxidativa. Eso es lo que hemos hecho con cada uno de nuestras enzimas NAD y nuestras enzimas FA. Ya está. Y con eso, muchachos, entonces cerramos la clase de esta semana. Espero que lo hayas entendido muy bien. Ya nos vemos entonces para desarrollar las preguntas y hasta la próxima semana con un nuevo tema en el curso de biología. Se despide con ustedes el profesor Ernesto Tadeo. Hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos, chicos. Chau, chau.